Lo que sucede en la demanda y en la oferta y consecuentemente en el mercado se debe principalmente a la conducta de los consumidores y de los vendedores, a los cuales denominamos las fuerzas del mercado. Pero también es factible que el Estado intervenga en la actividad económica y afecte el equilibrio en el mercado, bien para contrarrestar una situación de crisis o bien para mantener una situación de crecimiento y estabilidad. Para ello, el gobierno dispone de diversos instrumentos conocidos como políticas económicas, que son el conjunto de disposiciones que adoptan los gobiernos para alcanzar los objetivos de crecimiento económico, estabilidad de los precios, pleno empleo, equilibrio presupuestario y equilibrio en las relaciones económicas con el resto del mundo. En algunos casos, el gobierno interviene en el mercado para mantener los precios de unos determinados bienes en unos niveles que no son los de equilibrio del mercado, bien sea por debajo del precio de equilibrio o por encima del precio de equilibrio. Sin embargo, estas decisiones generan consecuencias económicas que el Estado debe asumir a través principalmente de los denominados subsidios. Veamos las dos situaciones que pueden presentarse. Situación número 1. Puede suceder que el precio de equilibrio de un determinado bien o servicio resulte muy alto para las posibilidades de una gran mayoría de consumidores. El gobierno puede intervenir para establecer por ley un precio máximo que los consumidores pueden pagar y por encima del cual los vendedores no pueden cobrar. Se trata entonces de establecer un precio en un determinado nivel inferior al precio de equilibrio, por debajo. El primer problema que se origina con esta política es que los compradores o demandantes a un precio menor desearían adquirir una mayor cantidad de bienes, mientras que los oferentes o vendedores a un precio menor al del mercado no desearán vender muchos bienes, haciendo que el mercado se vuelva ineficiente, ni se compran ni se venden bienes. La resultante de este desequilibrio propiciado por el gobierno es la escasez en el mercado, que el gobierno tratará de evitar pagando a los productores u oferentes la diferencia entre el precio de equilibrio del mercado y el precio impuesto por el mismo gobierno para evitar que disminuya la producción. A esto es a lo que denominamos un subsidio. Para que este precio máximo, por debajo del precio de equilibrio, tenga importancia o relevancia económica, debe establecerse siempre por debajo del precio de equilibrio, con la clara finalidad de favorecer a todos los compradores, es decir, a la demanda. El precio máximo no tendría ninguna relevancia económica si se fija por encima del precio de equilibrio, pues nadie pagaría este precio. El segundo problema que se presenta con el establecimiento de este precio es que los oferentes, al ver que legalmente deben cobrar un precio menor al del mercado, tratarán de vender sus productos en otros mercados donde no exista esta restricción, para poder obtener así mejores precios, y entonces se favorece el contrabando o el mercado negro, que se sale del control del gobierno, lo cual a su vez puede agravar el problema de la escasez de productos dentro del territorio nacional. Situación número 2. De igual forma, puede suceder que el precio de equilibrio del mercado no favorezca los intereses de algunos productores. Por ejemplo, cuando en el sector agrícola se dan excelentes condiciones climáticas que aumentan considerablemente las cosechas de algunos productos, ocasionando que el precio de esos productos caiga a niveles que no compensan ni siquiera los costos de producción. El gobierno puede intervenir en el mercado estableciendo por ley un precio mínimo que le garantice a estos productores
poder seguir produciendo en condiciones más favorables, se mantenga su nivel de renta. Se trata entonces de establecer un precio en un determinado nivel superior al precio de equilibrio del mercado, por encima, ante lo cual igualmente se generan dos problemas. El primero es el de que a mayores precios los compradores no desearán comprar el producto, mientras que los vendedores a un mayor precio garantizado por el gobierno desean no solo mantener, sino aumentar la producción, haciendo que el mercado se vuelva ineficiente, ni se compran ni se venden bienes. La resultante de este desequilibrio propiciado por el gobierno es un excedente en el mercado, que el gobierno tratará de evitar pagando a los productores oferentes la diferencia entre el precio de equilibrio del mercado, que será el que se le cobre al consumidor, y el precio impuesto por el mismo gobierno para evitar que disminuya el consumo. A esto también se le denomina como subsidio. Para que este precio mínimo tenga importancia o relevancia económica, debe establecerse por encima del precio de equilibrio con la clara finalidad de favorecer a algunos productores, a la oferta. El precio mínimo no tendría ninguna relevancia económica si se fija por debajo del precio de equilibrio, pues desestimularía totalmente la producción. El segundo problema que se presenta con el establecimiento de este precio es que los consumidores, al ver que legalmente les pueden cobrar un precio mayor al del mercado, tratarán de comprar sus productos en otros mercados donde no exista esta imposición, pagando menores precios. Se favorece entonces el contrabando o el mercado negro, que se sale del control del gobierno, lo cual a su vez puede agravar el problema de la sobreproducción dentro del territorio nacional. En el gráfico en pantalla podemos observar las consecuencias de un precio máximo sobre los alquileres cuando la medida se mantiene por un periodo relativamente largo, lo cual agrava el problema de la escasez. Igualmente podemos observar en la pantalla el ejemplo de la imposición de un salario mínimo por encima del salario que están dispuestos a pagar los productores. La consecuencia sería el desempleo.